Amén. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Raquel Mercado de Novas. Para la honra y gloria del Señor le servimos a Él y le damos gracias por su amor y su misericordia. Me acompaña mi hija espiritual María Isabel García, mi intercesora, una de mis intercesoras, y mi hija, casi hija también, porque es prácticamente hija mía. Yo le digo a ella que ella se cree que es mi hija, que yo la parí, y es así. De verdad, gracias por invitarme, por confiar en mí, sin conocerme, de traerme a este lugar. Le doy la gloria al Señor que nos ha permitido. Gracias a Patricia, que fue el instrumento que el Señor usó para traernos a este lugar. Así es que para la gloria y honra de nuestro Señor, le estamos sirviendo a Él. Yo digo que mi mayor ministerio es la intercesión. Tenemos un ministerio de intercesión que intercedemos todos los días, todas las noches, vía telefónica. Nos reunimos un grupo de mujeres que el Señor ha puesto a mi lado para interceder, pero no para interceder por nosotras, sino por las necesidades de los demás, por las necesidades del país y por las necesidades del mundo. También tenemos un ministerio de mujeres que trabajamos con mujeres, especialmente con sanidad interior y liberación. Y todo lo que el Señor nos agregue. Trabajamos esa parte de consejería, que es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. El mayor consejero es el Espíritu Santo y nosotros lo hacemos conforme a la palabra que Él nos da. No soy psicóloga, pero el Señor es quien pone en nosotros esa palabra para el que lo necesite. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor en esta mañana. Bendigo esta iglesia, de verdad, desde que entramos sentimos esa atmósfera del Espíritu Santo. Me gozo estar aquí, es una honra para mí estar en este lugar, porque siento la presencia del Espíritu Santo. Y donde yo siento la presencia del Espíritu Santo, yo me siento confiada, porque no soy yo, sino Él a través de mi boca. La palabra dice que somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros no somos nada ni nadie sin el Espíritu Santo. No podemos creernos nada. Lo que Él pone en nosotros los pone porque a Él le ha placido, no porque nosotros somos nada, no porque nosotros hemos estudiado. No, eso se queda a un lado. Es bueno estudiar, es bueno prepararse, pero para servirle al Señor, eso se queda a un lado. Y decía algo el adorador, que siempre yo digo, la mayor arma que tenemos contra el enemigo es la obediencia a Dios. Cuando usted le obedece a Dios, el Señor pelea por usted. El Señor pelea por usted, pero cuando usted le obedece a Él, el enemigo tendrá que huir, dice la palabra. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Muchas veces nada más citamos resistir al diablo y de vosotros huirá. Oh sí, pero la palabra ¿qué dice antes? Someteos pues a Dios. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, viene el Espíritu Santo y nos renueva y nos indica y nos guía para poder pelear cada batalla. Amén. Pero ese no es el tema de hoy. Gloria al Señor. El tema de hoy es: ¿qué está haciendo el proceso en ti? ¿Qué está haciendo el proceso en ti? Nosotros a veces padecemos procesos, prueba, que no es lo mismo, proceso y prueba. Que confundimos muchas veces que el proceso y la prueba es lo mismo y no es así. Son muy parecidas, son como hermanas gemelas, vamos a decirlo así, pero no es lo mismo. Entonces vamos a ver qué el proceso está haciendo en ti. Vamos a analizar qué ese proceso está haciendo en tu vida, qué ese proceso está haciendo espiritualmente en ti. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en 1 de Pedro 4:12. Si lo pueden poner, no pasa nada. Lo leemos por aquí. Gloria a Dios. Voy a usar mi celular, que es más fácil para yo buscarlo más rápido. Dice la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padeciendo como cristianos, amados,
No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Gloria a Dios. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén, gloria al Señor. Vamos a definir lo que es proceso. Proceso en la parte mental es un conjunto de fases o sucesos de un fenómeno que van pasando en nuestras vidas. Ese es un proceso mental por el cual pasamos todos los seres humanos. Puede ser un hecho complejo por el cual hemos pasado. Entonces, proceso ya en lo que llamamos proceso normal, no en lo espiritual. Procesamiento conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o para transformarla. ¿Qué pasa con el diamante? El diamante no lo encontramos. Se dice que los talladores, no sé cómo se llama, se le llamaría a esa persona con el diamante, que el diamante se encuentra algo rústico, algo como que el que lo ve lo desecha fácilmente. Pero el diamante tiene que pasar un proceso fuerte para poder convertirse en esa piedra tan preciosa, tan codiciada y tan costosa también. Al igual que el oro. Se dice que el oro tiene que pasar por el fuego bien fuerte para poder brillar y para poder convertirse. Pues así somos nosotros como seres humanos en el ámbito espiritual. Nosotros creemos que cuando venimos a Cristo y nos convertimos y ya llegamos y aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, llegamos al paraíso. Oh, sorpresa. Oh, sorpresa, pastor. No es así. No es así, porque si fuera así, todo el mundo fuera cristiano, todo el mundo fuera pastor, todo el mundo fuera un evangelista o la mayoría. Pero no, en lo espiritual nosotros tenemos que pasar procesos, tenemos que pasar dificultades, tenemos que pasar pruebas para nosotros poder forjar eso que Cristo tiene en nosotros. Entonces, cuando lo llevamos al plano espiritual, el proceso es el conjunto de sucesos que nosotros vamos viviendo día a día o de cuando en vez, para nosotros ir desarrollando eso que el Señor ha puesto, eso que el Señor quiere hacer en ti y en mí. El Señor nos llama y nos dice, tienes un ministerio pastoral, pero ese ministerio cuesta mucho el ministerio pastoral. Yo le he corrido a ese ministerio, pastores, pero cuando el Señor es que te llama, tú tienes que obedecer. Hace 2-3 meses atrás casi, para ponerlo un poquito más largo, ¿verdad? Un mes atrás, yo no hubiese podido estar parada aquí tanto tiempo, ni pararme adorando. Yo pasé un proceso de salud. Digo pasé porque ya estoy saliendo de él. Muy difícil en mi vida. Y me llegó de repente. María está ahí, que está cercana a mí y es de la persona más cercana que más asiste a mi casa y que saben todas las cosas de mi casa. De repente yo estoy limpiando en mi casa y a mí yo siento ese dolor en la columna. Bien, a mí me había dado otras veces, no le puse atención porque con reposo yo lo sobrepasaba. Pasé unos días muy bien con el dolor, pero seguía. ¿Qué pasa? Eso fue miércoles 12. Domingo 16, nosotros nos trasladamos a un lugar, a Monteplata precisamente, para acompañar a una hermana del ministerio que se le murió su papá. Pues yo fui normal, el vehículo bien, sentada, caminé normal. Al otro día,
lunes 17, yo me levanto con un dolor en esta pierna que casi no puedo caminar. Tengo una doctora vecina, que es mi doctora personal, de cabecera, vamos a decirlo así, con la que consultamos todo, y la llamo y le digo: doctora, me está doliendo mucho una pierna y me está doliendo mucho la parte de atrás lumbar. Dice ella: vamos a revisar a ver si son los riñones. A mí me había dado crisis de riñones alguna vez. El dolor se me pasa aquí y me toma la pierna, pero solamente esta parte de aquí. Cuando ella dice: ok, me examina y me dice: aparentemente es algo renal, vamos a medicarla para los riñones. Ella me pone, de una vez me canaliza, me pone un suero en la misma casa, me dice: vamos a medicarla con Sertal compuesto, que es bastante efectivo para ese tipo de dolencia, y la va a ayudar para el dolor renal. Cuando ella me lo pone, termina, me dice: ya, se le quitó el dolor. Le digo: no, me está doliendo más. ¿Cómo va a ser? Sí, me está doliendo más. Dice: ok, déjame ponerle otro medicamento. Me lo pone, va y lo busca a su casa y me lo pone, también endovenoso. Me dice: guarde reposo y quédese. Yo: no se me ha quitado. Me quedo, eso fue como a las 10 y algo de la mañana, 11 de la mañana, vamos a suponer. El dolor sigue encendiéndose. El dolor sigue encendiéndose y ya yo estoy que no puedo casi caminar, y ya yo estoy que no aguanto el dolor. Humanamente yo soy fuerte, yo aguanto dolor, no sé hasta dónde la capacidad, pero ya llega un momento que yo le digo a mi esposo: no aguanto más. Llamo a la doctora y le digo: doctora, me está doliendo más. Dice ella: ok, váyase a emergencia. Ella tenía que ir para su trabajo, váyase a emergencia. Cuando llego a emergencia, en emergencia me dicen que qué me pasaba. Le digo: no sé, es un dolor que me ha dado solamente en esta parte de la pierna y en un ladito, no era la pierna completa ni tampoco todo alrededor de la pierna. Me dice: vamos a ponerte un calmante inyectado para ver si te mejora. Me dice el doctor: del 1 al 10, ¿en cuánto está el dolor? Le digo: en 10, porque usted no me ha dado otro número más alto. Me inyecta y nada, no bajó nada. Sigo ahí, me dice: te voy a poner el más fuerte que tengo para ver si mejora. Me lo ponen endovenoso, nada, mis hermanos. El dolor sigue encendiendo. Ya pasan las horas y según van pasando las horas, a mí se me adormece la pierna y no puedo caminar. Ya la pierna no me daba mandato, ya yo caminaba así para poderme parar y tenía que agarrarme porque me iba. No tenía fuerza la pierna. Siguen pasando las horas, me hacen estudios, ven que los riñones están bien, que hay una pequeña arenilla, pero que eso no me puede causar el dolor. Ven que no hay un órgano que me puede causar dolor. El doctor, cuando ya llega la noche, que me ven todos los especialistas, y el neurocirujano me dice: puede ser algo de la columna, pero tiene que hacerte una resonancia magnética. No te puedo poner más calmante, te tiene que ir para la casa. Yo peleé, mi hermano, dije: ¿cómo usted me va a mandar a mí con un dolor del cual yo vine y aún mejor, peor, me va a mandar para la casa sin observación? Me dice: sí, tiene que irte, porque no te puedo poner más. Salí de ahí, yo salí llorando. Yo estaba llorando, María está ahí, que cuando salió del trabajo fue a verme. Yo estaba llorando el día entero porque yo no podía contener las lágrimas del dolor tan grande. Salí de ahí a la casa, la medicación, me ponen medicación, nada, me ponen otros medicamentos, nada, mejora un poquito, en la noche me acuesto, el dolor baja de aquí a las rodillas, pero sigue. Pasaron los días, me ponen medicamentos, me ponen esteroides, me ponen todo, nada. Cuando me hago la resonancia arroja que tengo una pequeña hernia en la columna, pero es muy pequeñita. Aparentemente la hernia no podía causar ese dolor tampoco. No se sabe de dónde sale. La doctora lo que dice, mi doctora personal, al parecer se inflamaron el nervio ciático, se inflamó. Pasa el proceso, mis hermanos, para no hacerle el cuento largo. Yo duré el primer mes prácticamente caminando a rastro, sin poder hacer casi nada. Yo no me podía parar por sí sola. Recuerdo que un día me traté de bajar y no pude pararme. Si mi esposo no está ahí, no me puedo parar. Y así han transcurrido estos 3 meses. Un proceso muy fuerte de salud.
Pero yo le doy la gloria y la honra al Señor, que en ese proceso yo no renegué de su nombre, que en ese proceso yo lo glorificaba, que en ese proceso yo me conectaba a orar con las mujeres todas las noches. Cuando me preguntaban, yo le decía, yo me siento mejor, pero no estoy bien todavía. Pero nunca mi boca se cerró para dejar de adorar al Señor ni para dejar de orar. Entonces, mis amados hermanos, los procesos son normales en la vida del cristiano. Nosotros tenemos que vivir día a día proceso, prueba. Y el Señor permite el proceso en nuestras vidas, primero para forjar nuestro carácter en Él. Nosotros no lo entendemos en el momento que estamos pasando. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y ese propósito no se puede cumplir de la nada, de la noche a la mañana, sin usted haber pasado un proceso. Mientras más proceso usted pase en sus vidas, más grande el Señor se glorificará y más grande el Señor le usará. El proceso en nuestras vidas no puede alejarnos de Dios, que es lo que muchos tenemos como costumbre, que cuando estamos pasando un proceso nos alejamos o comenzamos a preguntarle al hermano, o me está pasando esto. No, ese no es el propósito que Dios quiere con nosotros en nuestras vidas. El Señor quiere forjar ese carácter en nosotros y que entendamos que debemos de depender de Él. ¿Qué dice la palabra en Romanos 8:28? Nosotros declaramos mucho ese versículo y el Señor me ministró hace un tiempo. Me dijo, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y me dijo muy bien, oye bien, Raquel, todas, no solamente las buenas, son todas que te van a ayudar a bien. Porque cuando nosotros estamos pasando los procesos difíciles, no queremos declarar esa palabra, porque humanamente nos duele, porque se hiere nuestro ego. Nuestro ego como ser humano se hiere cuando nosotros estamos pasando procesos. Porque hay procesos que nos humillan. Hay procesos que nos humillan delante de Dios, pero también delante de los demás. Pero el proceso no debe de avergonzarte cuando viene de parte de Dios. Hay diferentes tipos de procesos. Hay procesos que es el Señor que te lo permite para forjar tu carácter y para poderte acercar a Él. Dice la palabra, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero hay procesos también que vienen por consecuencia de pecado. Hay procesos que vienen consecuencia de malas decisiones que hemos tomado. Como el pastor hablaba ahorita de las tarjetas de crédito. Muchas veces nosotros hacemos las cosas sin consultar a Dios. Y cuando hacemos las cosas sin consultar a Dios, vienen esas consecuencias. Y después estamos con las manos en la cabeza. Pero Dios mío, ¿y por qué yo estoy pasando esto? ¿Y por qué? Por la desobediencia. Porque lo hiciste sin consultar a Dios. Pero qué bueno nosotros tener al Señor en medio de esos procesos, que no importa por lo que estemos pasando, no importa lo que hayamos hecho, si nos arrepentimos, alcanzamos misericordia y Él nos saca de donde nos hemos metido nosotros. Porque no es que el Señor nos ha metido, hay procesos, no es que el Señor nos ha metido, sino que nosotros nos metemos. Hay procesos que nosotros nos metemos porque no escuchamos muchas veces el consejo del pastor, porque no escuchamos el consejo del hermano, porque no escuchamos el consejo de la esposa o del esposo. A los hombres les digo, la esposa, su esposa es su mayor consejera, aunque usted no lo crea. Las esposas vemos cosas que muchas veces ustedes no ven. Y mucho más si somos mujeres de Dios. Porque el Señor nos muestra cosas. Y eso no tiene que ver que usted sea más santo que su esposa o que busque más del Señor. Hay tratos que Dios tiene con la mujer
que no la tiene con el hombre. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza que Él nos creó. Nosotras tenemos la capacidad de ser madre y el Señor nos ha dado ese privilegio de cargar a nuestros hijos. Ustedes como hombres aman a sus hijos, pero jamás lo van a amar como una madre. La palabra dice que el único amor, o se dice que el único amor que se asemeja al de Dios es el de una madre. La madre da todo por sus hijos. Entonces las mujeres tenemos el privilegio de ver cosas más allá de lo que se ve, más allá de lo que le puede suceder en un momento determinado. Acostúmbrese a consultar todo negocio que vaya a hacer con su esposa. Se lo digo. Acostúmbrese a consultar cualquier decisión importante. Pastores, decisiones importantes de su iglesia, consúltenlo con su esposa si es una mujer de Dios. Consúltenlo, analícenlo, oren por eso, para que después no venga la consecuencia, para que después no lleguen esos procesos difíciles por los cuales tenemos que vivir y lamentarnos. Y como dice por ahí, que después no llegue el ay, si yo me hubiese escuchado, ay, si yo lo hubiese sabido, ay. Muchas veces por desconocer la palabra entramos en procesos difíciles. Una vez yo entré en un proceso fuerte en mi vida. No le voy a contar el testimonio completo porque es muy largo, pero por no llevarme de la palabra y quizá por no también confiar en la palabra que Dios me había puesto y escuchar a otra persona, pero caí en un proceso tan fuerte. Alguien utilizó mi nombre y me utilizó a mí, que me endeudó con millones de pesos. Yo pasar del crédito limpio a pasar a deudas de millones de pesos, a pasar a data crédito, para mí esa fue la vergüenza más grande, porque mi papá me crió de que no me acostumbrara a deber ni 5 pesos a nadie. Y yo había sido criada una muchacha de campo, de pueblo, estudió en la universidad, me hice de la profesión, que estaba tratando de hacer las cosas correctas. Ya conocía los caminos del Señor, no conocía a Dios como lo conozco, pero sí, porque muchas veces nosotros estamos en los caminos del Señor, pero no conocemos a Dios realmente. Que una cosa es usted asistir a una iglesia, una cosa es usted seguir a Cristo y otra cosa es usted conocerlo. Y esa persona me envolvió tanto que me entró a millones de pesos. Pero yo recuerdo que yo trataba de salir humanamente, yo siendo profesional, y yo no encontraba ni siquiera trabajo, porque ya estaba dañado mi nombre, estaba dañado todo. Y muchas veces buscan en el currículo a uno lo buscan y al encontrar el crédito dañado, pues no le dan porque creen que es una mala persona. Pasé como estafadora, vamos a decirlo así, o como no sé ni cómo sería la palabra, pero yo confié en Dios y yo comencé a entrar a buscar a Dios. Pasé varios años con el proceso, varios años con eso, pero yo siempre le decía al Señor: Señor, tú eres mi ayudador, tú sabes, yo te pido perdón si yo lo hice sin consultar a ti, que la palabra dice que, como decía el pastor ahorita, que nosotros prestaremos y no tomaremos prestado. A veces nos hacemos garante también sin el Señor mandarlo y sin usted tener. Si usted no tiene con qué pagar, no se haga garante de nadie. Así sea su mamá, su papá. Si usted no puede, no lo haga porque vas a quedar mal. Entonces, yo oraba al Señor y oraba y donde quiera que iba, mi crédito, yo no podía abrir una cuenta bancaria, yo no podía hacer nada. Cuando el Señor me dijo una vez: tranquila, yo limpio tu nombre. Yo dije: Señor, pero ¿cómo? Son millones de pesos, Señor. Y dije ya, y comencé a orar y le daba las gracias a Dios, y le daba las gracias al Señor, pero mi corazón se atormentaba y mi mente se atormentaba porque estaba eso ahí. Un día, una de las muchachas colaboradoras del ministerio trabaja en un banco y le digo: revísame. Cuando yo la llamo allí, ella revisa mi cédula. Ya yo le había contado a ella lo que había pasado. Cuando yo la llamo y en medio de que yo estoy esperando que ella me dé respuesta, el Señor me dice: tranquila, estás limpia. Y yo me quedo así, yo dije: ¿seré yo? Y me dijo: tranquila, estás limpia. Y cuando ella me llama llorando, ella me dice: yo no lo puedo creer, Raquel, yo no puedo creer lo que yo he visto.
No puedo creer lo que he visto. Tuve que revisar varias veces. Me tuve que revisar yo. Tuve que revisar a alguien más porque yo no podía creerlo, dice ella. Mi crédito apareció como que nunca yo había tomado prestado. Y eso lo hizo el Señor porque me humillé ante Él. Pero tuve que pagar las consecuencias de ese proceso. Hoy en día, la gloria sea para Él. Ya yo puedo usar mis cuentas bancarias. Ya los bancos mejor me llaman para prestarme. Llamo a los bancos mejor, ellos mismos me aprueban tarjeta y me llaman. Pero debemos de ser prudentes. Entonces nosotros vamos pasando procesos muchas veces el Señor para probar nuestra fe. Para probar nuestra fe. Grandes hombres de Dios, de la palabra, pasaron esos procesos. Yo me regocijaba cuando yo leía hoy la palabra y veía lo que pasó a Juan, el evangelista. Que Juan lo encarcelaron, pero hubo un momento que él hasta dudó. ¿Y será este el Mesías? Él decía, el Mesías viene, y él predicaba, viene el Mesías. Pero cuando llegó ese tiempo de proceso en él, que lo encarcelaron, él dijo, ¿y será el Mesías de verdad? Pero así pasa con nosotros en los medios de los procesos. Nosotros decimos, ¿será Dios? ¿Estará Dios conmigo? ¿Será de verdad que yo le sirvo a Dios? ¿Será de verdad que tú eres real? Pero ahorita cuando adorábamos decimos que el Cristo tiene poder para cadenas romper. Tiene poder para romper esas cadenas. Él tiene poder para hacer huir al enemigo de nosotros. Ahora bien, ese proceso que Él nos mete, nosotros no podemos salir de él hasta que Él nos diga ya. Se lo digo por el proceso que le conté al principio de salud. Yo busqué todas las formas posibles. Y no soy médico, pero tengo mucho conocimiento de medicina natural, que me gusta investigar y me gusta cuidarme. Pero hasta que no fue el tiempo del Señor ir sanándome, no sucedió. No sucedió. Porque fue el Señor que lo permitió con un propósito en mi vida. Pero hoy yo puedo decirle, el Señor sana. Hoy yo puedo decirte, el Señor está contigo en medio de ese proceso. Aunque tú no lo veas, Él está ahí. Y sobre todo lo que más me regocijaba era que Él me llenaba de su paz. En medio del dolor yo podía sonreír y llenarme de su paz, porque me daba paz. Y ahí entendí que Él estaba conmigo. Ahí entendí que ese proceso estaba el Señor metido. Otra cosa que el Señor permite el proceso en nuestras vidas es para hacer morir ese yo en nosotros. Ese yo que quiere brillar. Ese yo que quiere decir, el Señor me usa. ¿Quién dijo? El Señor te usa por su gracia y misericordia. Los dones son regalos de Dios. Los dones son irrevocables. Y muchas veces nosotros nos confundimos que porque Dios nos usa, nosotros estamos bien delante del Señor. No. Es que los dones son de Él y Él respalda su palabra. Entonces, eso nos va creciendo a nosotros, ese ego. Porque es muy bueno, pastor. Es muy lindo cuando dice, ay, hermana, Dios la usa. De verdad que Dios la siga usando. Es verdad, a la carne le gusta eso. Pero ay, cuidado con eso. Hoy en día queremos brillar nosotros y no queremos que el Espíritu Santo brille a través de nosotros. Hoy en día queremos que el pueblo, que la persona que nos escuche se maravillen con lo que nosotros decimos. Pero no queremos pagar lo que dice esta palabra, o no queremos escudriñar para decir esta, o no queremos confrontar a través de esta.
Queremos tener las iglesias llenas. Es muy bueno usted tener una iglesia llena de muchos miembros, pero realmente esos miembros están haciendo lo que dice el Señor. Es mejor que sean dos, que busquen de Dios, que se santifiquen, que le sirvan al Señor en espíritu y verdad, como dice la palabra, y no un montón que solamente viene a buscar pantalla, o que viene como si fuera un club. No se preocupe por la cantidad, preocúpese por la calidad en Dios. No se preocupe si usted como pastor no tiene muchos miembros. Preocúpese que lo que usted le esté llevando sea la verdadera palabra del Señor. Lo que Él le manda aquí, lo que debe hacer los pastores. Porque la palabra dice que Él nos demandará a nosotros por las ovejas. Él nos demandará a nosotros cuando nosotros nos presentemos allá arriba en el cielo. Entonces, queremos llenar nuestro ego. Queremos llenar nuestro ego, nuestro orgullo de que yo tengo tantos miembros y fulano de tal, mira, y los diezmos son de tanto. ¿Qué importa? Cuando Dios lo llama, Dios lo respalda. Cuando Dios lo llama, Dios le provee. El Señor me ha sacado a mí de trabajar de lo secular. Comienzo y duro un tiempito y me saca de los lugares, me lleva con un propósito y me saca. Hay un lugar de trabajo que yo he ido ya 3 veces a ese lugar y esa persona me tiene una confianza que yo le digo ahora mismo, voy para allá mañana, feliz de la vida. Un salón de belleza en el Naco, muy conocido y que van muchas clientas de la High. Y yo llego ahí como mi casa y la decisión que yo tome como administradora, bien, porque ellos saben cómo yo me conduzco. Pero el Señor me saca. Amén. El año pasado yo fui por 3 meses, fui unos días a ayudarle y me quedé unos 3 meses, 3 o 4 meses. Y te tiene que ir. Yo dije, y ella loca que me quede, que esto, que el otro, porque se van de viaje y me dejan todo. Me dejan a cargo. Me siento bien. Y no es que no me guste, es mi trabajo, es lo que yo estudié. Yo estudié administración de empresas y me gusta ejercerla. Pero el Señor no permite. ¿Qué pasó con el trabajo? Que con el trabajo, ya en medio de las intercesiones, yo me estaba durmiendo. En la noche, cuando ya intercedía con las mujeres, yo me estaba durmiendo. Ya yo estaba muy cansada. Yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana para poder orar y poder estar a las 7 en el trabajo que tenía que estarlo. Ok, estaba 10 minutos en vehículo de mi casa, pero el trabajo es muy demandante y muy estresante, porque tenía que trabajar con las empleadas más con las clientas también. Pero me marcó ese tiempo que duré ahí. Me marcó, porque el día que me fui, la mayoría de ellas quedaron llorando porque me iba. Y me marcó, porque yo cuando llegaba, cuando el tiempito lo sacábamos para orar. Y esas mujeres fueron marcadas con una palabra. Y todavía me llaman. Ya hace un año que salí, me llaman. ¿Cuándo usted va a venir? ¿Cuándo va a venir a saludar? Y cuando yo paso por allá, pasé en diciembre, loca cuando me ven. A eso el Señor nos llama. Es a marcar uno por lo menos. A marcar uno, no importa. Pero que eso que el Señor hace no llene tu ego, sino que te haga morir. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gloria al Señor. Eso es lo que debe de hacer el proceso en nosotros. Si quieren anotar alguna cita bíblica, está ahí, 1 Corintios 15:31. Todo proceso nos da la garantía de que va a sostener nuestro éxito en un futuro. Cuando nosotros pagamos el proceso del ministerio, eso nos va a garantizar ese éxito del ministerio en un futuro. Cuando usted está haciendo una carrera en la universidad y usted no pasa el proceso que debe de pasar como estudiante y le consiguen un título, usted no va a poder desarrollarse, usted no va a poder tener éxito en esa carrera. Ahora, si usted pasa el proceso que debe de pasar y pasa los exámenes y pasa el proceso de cada semestre, trimestre, cuatrimestre, como sea, y usted se va preparando, eso le va a garantizar
en el futuro, que cuando usted vaya a desarrollar esa carrera, usted vaya a tener un éxito porque ya tiene los conocimientos. Así pasa con el proceso en Dios. Los procesos nos van garantizando, cuando son procesos ministeriales, nos van garantizando que en un futuro nosotros podamos sustentar con la palabra, podamos sustentar con el consejo, podamos sustentar a esos hermanos, a esos miembros que el Señor permite en nuestras vidas. Eso hace el proceso en ti y en mí. Claro está, cuando estamos de la mano del Señor. El Señor siempre nos permite un proceso para enseñarnos algo. El Señor no nos permite proceso para que lo pase y ya, porque me dio la gana de ponerte en un proceso y ya. No, siempre para dejarnos una enseñanza. Y nosotros debemos de procurar que esa enseñanza que Él nos quiere dar, de verdad, nosotros vayamos tomándola. Vayamos tomando esa enseñanza y vayamos también poniéndola por práctica. Y siempre diciéndole a Él que nos guíe, que nos guíe, que nos ayude. La palabra dice que Él nos guía, que Él es Él nos guía. Y si hay alguien que le falta sabiduría, pídasela a Dios porque Él la da. Nosotros quizás no estamos capacitados, no nos creemos capacitados muchas veces para ejercer un ministerio o algo que el Señor nos da. Pero la palabra dice que si le falta sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la dará. Y Él es que la da, siempre y cuando usted no quiera glorificarse. La palabra es el manual de vida. El manual de vida en nosotros, para cada cosa que nosotros pasemos, para cada cosa que nosotros vivamos. Si usted está pasando una dificultad, vaya a la palabra, busque. Si usted no sabe qué palabra buscar, aunque sea Google, vaya a Google y búsquela, que Google le dice. Vaya y búsquela, pero váyase a la fuente de vida, al manual de vida. Hoy en día estamos viviendo el mundo en caos. Actualmente estamos en una guerra. Decimos que Israel y Palestina que están en la guerra, pero no nos estamos dando cuenta, decía el hermano adorador, estamos en los últimos tiempos, pero no nos queremos dar cuenta de que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque esta carne quiere seguir haciendo las cosas de la carne, las cosas que le satisfacen. Y no queremos ver lo que dice esta palabra que se está cumpliendo. No queremos ver las profecías. No queremos que nos digan, Cristo viene pronto. No queremos que nos digan que usted no sabe si al salir esa puerta usted va a llegar a su casa. No sabemos. Por eso es que tenemos que encomendarnos al Señor. Tenemos que salir cada día y encomendarnos a Dios porque no sabemos lo que puede pasar. Y estamos viviendo un tiempo de guerra. Entonces tenemos que hacer lo que dice la palabra. En estos tiempos que estamos viviendo, no nos llevemos, yo soy de la persona que no me gusta ver muchas noticias, pero sí tengo que actualizarme de lo que pasa en el mundo. Ahora, yo no me atormento mirando las noticias. Hay imágenes, hay páginas que yo no las sigo. No, oro, porque te atormenta. Entonces, eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado de que nosotros nos estamos alimentando. Eso te hace o derrumbarte espiritualmente o te hace crecer. Tienes que saber mucho de qué te estás alimentando. Hay procesos mentales que nosotros pasamos muy fuertes. Hoy en día se está hablando de esos procesos mentales que están pasando ministros del Señor. Grandes ministros. No estamos exentos porque somos humanos. Tampoco estoy en contra de que usted vaya al psicólogo, jamás. Los psicólogos ayudan, pero su mayor ayudador es el Espíritu Santo y la palabra. El psicólogo le podrá dar estrategia a usted, y me perdona si hay algún psicólogo o por las redes haya un psicólogo. Le puede dar estrategia, pero el Espíritu Santo es que le guía y lo va a enseñar. El Espíritu Santo es el que va a estar con usted todo el tiempo ahí. Su psicólogo usted lo podrá llamar, usted podrá ir a visitarlo, pero usted no puede estar las 24 horas del día. Él no puede estar las 24 horas del día disponible para usted. Ahora, la palabra sí.
Y la palabra son espíritu y verdad, dice ella misma. Y nosotros tenemos que vivir sustentados de ella y dependientes de ella. Si hay algo que usted debe de hacerse adicto, es a la palabra de Dios y a la oración. A la oración. No suelte la oración, no importa. Si usted no puede tirarse de rodillas, ore sentado. Si usted no puede orar sentado, ore parado. Si usted no puede orar parado, ore acostado. Pero ore. En este tiempo transcurrido yo casi no me podía poner de rodillas. Habían días que sí, que lo podía hacer, pero un rato, pero no lo habitual. Pero eso no me impidió que yo glorificara al Señor. Eso no me impidió que yo le diera gracia al Señor. Un día, recuerdo una tarde, se me salieron las lágrimas porque ya era tanto tratamiento y lloraba y decía, y le dije al Señor, lo único que te pido es que no me deje desesperarme ni renegar tu nombre. No lo permita. Permíteme seguir en paz contigo. Gloria al Señor. Hay proceso. Le hablé de que el Señor nos mete en proceso. Hay procesos que son por las consecuencias de usted, de su desobediencia. Hay procesos que por la carne, que son procesos, consecuencias del pecado. Hay un proceso que nosotros entramos y que no queremos darnos cuenta que es por la voluntad permisiva de Dios. Hay dos voluntades en Dios: la voluntad absoluta, que es la que nosotros debemos procurar, pero la voluntad permisiva. Hay cosas que el Señor no quiere dársela a usted, o no es el tiempo. Amén. Pero usted cree que sí. Usted cree que sí, comienza a orar, a orar, a orar, a orar. Insistimos tanto como la viuda, que el Señor dice, ok, te lo voy a dar. Te lo voy a dar. Ahora bien, tú tienes que pagar la consecuencia de eso. Y le voy a poner un ejemplo muy claro: el matrimonio. El matrimonio es algo muy delicado, y más después que usted conoce del Señor. Yo recuerdo que mi pastor, que murió el año pasado, él decía que habían dos decisiones importantes en su vida que usted tenía que tomar mucho en cuenta antes de hacerlo. Que era con quién usted se iba a casar para compartir su vida y la casa donde usted se fuera a mudar. No todas las casas usted puede mudarse. Hay lugares que el Señor no lo quiere ahí. Porque hay lugares que han sido dedicados para el diablo. Y no quiere decir que usted no tenga poder para reprender. Usted tiene poder y declarar el nombre. Pero el Señor, hay lugares que no lo quiere a usted ahí. Entonces, cuando usted vaya a comprar una casa o vaya a alquilar una casa, pídale al Señor si esa es su voluntad de que usted esté en ese lugar, para que después no entre en un proceso que tenga que venir y pagar esas consecuencias. Al igual que cuando usted se vaya a casar, no sea por el que le llame mala atención. Claro, físicamente tiene que gustarnos esa persona, pero mida las cualidades que el Señor dice, que dice la palabra. Si usted es mujer y va a pedir un hombre, pídale al Señor que tenga temor a Dios y que ame a Dios más que a usted. Porque si ama a Dios más que a usted, si ama a Dios por encima de todas las cosas, la va a amar a usted, la va a respetar, la va a valorar. Y si tiene temor de Dios, así mismo va a tener temor de hacer algo mal hecho, de maltratarla a usted. Y si usted es hombre y va a tomar decisión de una mujer, busque una mujer que lo acerque a Dios. Busque una mujer que lo va a ayudar a cumplir ese propósito. Busque una mujer que lo motive a usted a crecer en Dios y a crecer en lo secular. No busque una mujer que sea una carga nada más. Y no me refiero a lo económico, porque hay momentos que usted puede mantener su casa si así el Señor le provee. Pero hay cosas que pasan dentro de los matrimonios que se convierten en una carga. Pero esa carga muchas veces son por la desobediencia en que nosotros tomamos la decisión sin consultárselo a Dios y sin estar dentro de su voluntad
absoluta. Gloria al Dios. Entonces, la voluntad permisiva no permite. La voluntad permisiva de Dios muchas veces no entra en el proceso y tenemos que pagar esa consecuencia por nuestro deseo carnal, que el deseo carnal quiere ver algo, la carne quiere algo, pero el Señor te dice, ¿no es eso lo que tengo o no es el tiempo de Dios para ti? Hay que esperar a ese tiempo del Señor, el cual dice la palabra que las bendiciones de Él son las que enriquecen y no añaden consigo tristeza. Las bendiciones de Dios son las que bendicen, nos enriquecen, pero no añaden tristeza. No todo es color de rosa, jamás. No vaya a pensarlo tampoco. No todo es color de rosa en un matrimonio. No todo color de rosa en una relación. Mucho menos en el evangelio, como le dije. Este es un evangelio de proceso. Este es un evangelio de prueba. Entonces, la diferencia entre prueba y proceso: las pruebas son cortas, las pruebas son momentáneas, vamos a decirlo así. Los procesos no, los procesos son largos. También tenemos que saber pasar la prueba. Cuando estudiamos una carrera o estamos estudiando en la escuela, llega el momento de prueba de los exámenes. Es un día cada X tiempo. Pero el proceso de estudiar es el año entero. Y si usted se descuida en el proceso, pues le va a ir mal en esa prueba. Y si le va mal en esa prueba, pues va a tener que reprobar otra vez. Y así nos pasa a nosotros cuando el Señor nos pone pruebas. Si las reprobamos, vamos a tener que volver al inicio. Entonces procuremos que cuando estamos en ese proceso, nosotros nos acerquemos a Dios y le preguntemos qué Él quiere para nosotros, qué Él busca de nosotros, y autoanalizarnos nosotros mismos, porque nosotros sabemos dónde estamos mal. En la intuición que hay en nosotros nos indica cuando estamos mal y cuando estamos bien. No siempre el Espíritu Santo, sino esa intuición que hay en nosotros. Ese sexto sentido, como dicen, es quien nos habla y nos dice, estás mal. La conciencia nos dice, estás mal, espera, no tome esta decisión. Pero a pesar de eso, nosotros la tomamos muchas veces. Entonces entramos en esas pruebas y procesos. Entonces vuelvo y le pregunto, ¿qué está haciendo el proceso en ti? ¿Te está llenando de la presencia del Señor? ¿El propósito te está llevando, el proceso te está llevando al propósito de Dios? ¿Te está llevando el proceso que está viviendo hoy al propósito de Dios para tu vida? ¿Qué estás haciendo en medio de la prueba? ¿Estás aprendiendo o qué? En medio del proceso, ¿estás adorando a Dios o te estás quejando? Él nos manda a adorar. Y Él dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y la adoración no depende de cómo yo me sienta anímicamente, ni cómo yo me sienta carnalmente, ni cómo yo me sienta emocionalmente. Es que yo debo de adorar al Señor. Y la adoración que más llega al Padre Celestial es cuando usted está pasando esos momentos de dolor y usted levanta sus manos y glorifica al Señor. Cuando usted adora al Señor, no solamente con cánticos, es que usted levante sus manos y reconozca que Él es el Todopoderoso, que Él es el hacedor de nosotros, que nosotros no somos nada en nuestras vidas sin Él, nada somos. Dice la palabra que suya es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Gloria al Señor. ¿Estás escuchando la voz de Dios o estás escuchando la voz del amigo, del hermano en medio del proceso? Reconociste que ese proceso viene de parte de Dios y entonces en medio de él estás reconociendo. Me llama mucho la atención la tsunamita. La tsunamita dejó a su hijo muerto en la cama y ella se fue a buscar al profeta porque el profeta le había dado la palabra. Pero cuando le preguntaron a ella que cómo estaba, pues ella dijo, todo paz, todo está bien. ¿Estás tú declarando esa palabra en medio del proceso de que todo está bien? ¿Está bien
viendo al marido rebelde en un futuro convertido? Amén. ¿Está viendo al hijo rebelde declarando la palabra de que es un ministro del Señor? Porque mi casa y yo le serviremos a Jehová, dice la palabra. Entonces, ¿tú estás mirando eso? Aleluya. ¿Estás mirando las circunstancias actuales? ¿O estás mirando esa palabra que el Señor te dio que aún no se ha cumplido? ¿Estás caminando en fe en esa palabra que Él te dio? ¿Estás aumentando tu fe en medio del proceso? ¿O te está haciendo desvanecer? ¿Estás orando en medio del proceso aún más? ¿O te has alejado porque el tormento que tiene mentalmente, emocional y espiritual no te deja concentrarte? Reprende esos espíritus que vienen a atacar la mente y ore y declare la palabra. Declare la palabra del Señor. Le voy a contar un testimonio de mi pastor que murió hace un año ya. Él pasó un proceso bien fuerte de salud. Era de la persona que no le gustaba ir al médico, pero comenzó a enfermarse y aún no quería ir. Le doy gracias al Señor que me dio el privilegio de estar con él durante ese proceso y de poderlo llevar al médico. Lo llevamos. Cuando se le diagnosticó, tenía un cáncer grado 4 ya en la próstata. Ya no era operable, le iban a dar quimio. Y aparte de que estaba en grado 4, le había hecho metástasis en hueso ya. Cuando lo llevamos, que fue diagnosticado, él como que todavía no aceptaba. Pero la fuerza que ese hombre mostró, la fortaleza, él se paraba y iba a predicar. Aparte de eso, le da un ACV. Y después que le da el ACV, él se va a predicar y se para en el púlpito. Uno decía, bueno, había días que uno pensaba que ya el pastor amanecía muerto. El esposo de María Isabel dice, a mí nadie me diga ya que el pastor dice que se está muriendo. No, a mí nadie me diga. Y todavía él dice, el pastor estaba en un cuerpo que no era él ya. Porque humanamente ya hace tiempo que él debió de estar muerto. Bueno, él duró 4 años con ese proceso de salud. Y él iba, predicaba y todo en su iglesia normal. Uno decía, ¿cómo te está? Bien, bien, yo estoy bien. Siempre decía eso, yo estoy bien. Pero, ¿qué pasa? En medio del proceso nosotros a veces nos reíamos, porque él era un poquito cabeza dura, él comía cosas que no debía de comer. Y yo vivía atacándolo, especialmente conmigo. Él me decía que yo lo atacaba mucho, porque yo era la que estaba más cerca, y él se llevaba mucho de mí, confiaba mucho también. Incluso fue la única que lo pudo llevar al médico, porque él no permitía. Pero ¿a dónde quiero llegar? Él cayó en cama ya para hospital 3 semanas antes de morir. 3 semanas, ¿verdad, María? 3 semanas antes de morir. Yo fui, lo llevamos a emergencia miércoles, él siguió un poco convaleciente. Viernes yo voy a la casa, lo visito. Él le había pedido unos chicharrones a mi esposo que se lo llevara. Dijo que se lo llevaran a la casa. Mi esposo lo iba a sacar a comérselo y él dijo que se lo llevara. Se comió un poco, bien, lo dejamos. Me dice, llévame a la cama, lo llevamos a la cama bien. El sábado en la madrugada él se pone malo, ya comienza a divariar. La pastora nos llama y me dice, el pastor no está bien, está divariando. Se lleva al médico el sábado en la tarde, lo dejan ingresado. Pues pasamos ese proceso, creo que como 13 días más o menos duró en el médico. 2 semanas, más o menos, 2 semanas. Pero ¿sabe lo que me llamó la atención de él y me marcó para siempre? Lo cuento donde quiera que voy. Que en medio de su desorientación, como llaman los médicos, que ya cuando la persona sale de sí, que está desorientado, hablando de incoherencia, él proclamaba el nombre de Cristo y predicaba. Y el hospital entero fue marcado con él, porque él decía Cristo, Cristo, y predicaba mensajes durante su incoherencia. Yo fui a bendecir una noche con él, y eso era hablando la noche entera, predicando y hablando de Cristo. Y en algún momento ese hombre renegó del Señor. Fue duro humanamente para nosotros verlo, porque era un hombre lleno de vida. Apenas tenía 63 años, creo, cuando murió. Un hombre lleno de vida. Y verlo partir, pero nos marcó. Y me marcó mucho de él la fe que tenía. Ese hombre tenía una fe que eso era algo increíble.
Su versículo favorito era Isaías 26:3. Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera. Santo Dios. Y como ese hombre se mantuvo tranquilo durante el proceso y él sabía que se tiene que despedir. Yo no quería hacerlo humanamente, porque ya yo lo había hecho y además para mí era como un padre. Y él me decía que yo era su hija rubia, siempre me decía. Y ese lunes en mi casa pasó algo extraño. En mi casa, el carro que cayó una mata de la nada partió el cristal. Ese domingo para amanecer lunes. La gata de mi casa aparece muerta, que uno no sabe, una gata que bajaba mucho abajo. No recuerdo ahora mismo qué otra cosa fue. Yo sé que fue algo extraño y fuimos. Yo dije, yo tengo que hacer lo que el Señor me está mandando. Fuimos, oramos, oré por él, le dije, ya usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad que sí? Me dijo, sí, sí, mi hijo. Oré, lo despedí. Lunes en la noche, el martes no pude ir, hablé con él por teléfono y me dijo, te quiero, hija. Y el miércoles en la noche murió en paz. Wow. Tanta paz que ni su esposa se dio cuenta. Salió un momento a la cocina y no se dio cuenta. Cuando volvió estaba dormido ya, pero dormido en la presencia del Señor. Ese proceso de él nos marcó a todos, pero también nos dio una gran enseñanza de cómo en medio del proceso usted tiene que buscar más a Dios. Era un hombre con sus debilidades como todos nosotros seres humanos, pero esa fe que él mantuvo y esa paz en medio del proceso marcó a toda una generación que él enseñó. Nos marcó a nosotros que donde quiera que vayamos tenemos que hablar de él. Nos marcó como persona, como pastor, como estudioso de la palabra, que siempre nos enseñaba por la palabra. Entonces hoy yo quiero, para terminar, que nosotros en nuestro interior reflexionemos en nuestras vidas, reflexionemos con el entorno que nosotros estamos viviendo, reflexionemos si el proceso nos está acercando a Dios. Y hay varias personas cercanas a mí que han vivido procesos que me han marcado. Esta jovencita que ustedes ven sentada ahí, este año pasó un proceso muy fuerte. Y ustedes la ven ahí, es una gran mujer de Dios. Una mujer que le he visto acercarse a Dios en medio del proceso. ¿Puedo decir María? María Isabel estuvo embarazada. Yo digo que una barriga que la hicimos en mi casa me marcó bastante. Porque ella no salía de la casa, tuvo que dejar el trabajo porque comenzó con problemas de amenaza de aborto, mucho tratamiento, no pudo volver a trabajar durante el embarazo. Se decía que la niña venía con un inconveniente, posiblemente la vejiga, que ella no había podido orinar en el útero. Ya esperábamos esa situación de salud de la niña. El doctor dice que se podía resolver, posiblemente por conectarle algo y destaparle la uretra. Pero María, en su oración, ella sabía que había algo que no estaba bien. Y me dijo, unos días antes, se lo dijo a su esposo y me lo dijo a mí, me dijo, siento algo como que no está bien. Nosotros teníamos programado un viaje a Colombia en junio. Su esposo, una cuanta personalidad, dijo, yo creo que yo me voy a ir con ustedes a Colombia, porque si ella daba luz no podía ir, porque ella dio luz en abril y el viaje era en junio, con cesárea no podía salir, y más, no tanto la cesárea sino una bebé pequeña. Para sorpresa de todos, estábamos en la clínica y cuando nace la bebé, la pediatra sale y nos dice, ustedes saben que la bebé venía con un problema, ¿verdad que sí? Pero ese problema se acrecentó, ese problema es mayor. La niña nació con más problemas de lo que se esperaba y yo no doy garantía de vida. A María no le quisimos decir nada, su esposo, preocupamos, comenzamos a movernos, a ver, pero no le quisimos decir nada. Ya después, no sé si fue en la noche, María, ¿verdad? Que la doctora te dijo que había un problemita, pero no le dijo en realidad lo que pasaba.
La niña había que trasladarla, no había ventilador donde había que trasladarla. La niña nació con el síndrome de Patau. Es un síndrome con un cromosoma 13, muy raro. No había desarrollado todavía la membrana del cerebro bien. Tenía, producto de no haber orinado, tenía un tumor muy grande en la barriga. Y al otro día, martes, gestionamos para trasladar a la niña. Estábamos ahí y alguien dice, no, yo sé que si el Señor permite el traslado es porque va a vivir. Pero en mi corazón yo sabía que ya la niña no iba a vivir, por lo que sentía, porque muy pocos se salvan de esos niños con esa cosa. Ya cuando la vamos a trasladar, le digo, María, ¿tú quieres ver a la niña? Y me dice que sí. Ella fue y la vio. La niña ni siquiera podía llorar casi. Cuando ella sintió a su mamá, ella comenzó a llorar. Por ahí yo la tengo grabada. Pude grabar el momento. Nos la llevamos al hospital, Robert Reed, su papá, una tía y yo. Recuerdo que me tocó cargar a la niña para hacerle los estudios y toda la cosa. Cuando la entregamos, yo sabía que no había esperanza. Pero en su corazón ella sabía también que no había esperanza. Y no es tanto eso, la niña murió, la llevamos martes, murió jueves para amanecer viernes santo. Eso fue en Semana Santa. Y estas dos gentes, ella y su esposo, me han demostrado a mí lo que es estar con Dios en medio del proceso y cómo el Señor le ha fortalecido, de cómo ellos mejor lo han acercado a Dios. Y no fue fácil humanamente, porque cuando se habla de un hijo no es fácil, y uno como madre. Pero ese proceso a ellos mejor lo ha acercado a Dios. Y ellos entendieron, y su esposo, yo recuerdo que cuando íbamos de camino al hospital a entregar a la niña, él me dijo, yo sé que el llamado que tenemos María y yo es grande, es un llamado pastoral, y yo sé que es grande, y yo sé que tiene que vivir, sea que la niña viva o no, pero yo sé que este proceso es para el Señor enseñarme por lo que el Señor va a hacer con ella. Me duele humanamente, decía él, pero yo sé que el Señor le está permitiendo con un proceso. Porque cuando su ministerio es más grande van a ser los procesos y más grandes van a ser la prueba para ustedes, amados. Así que cuando usted esté pasando por ese proceso, acérquese a Dios, busque de Dios, adore a Dios, procure que ese propósito se cumpla en usted. Procure y vivamos cada día como que es el último en nuestras vidas, como que es el último que Cristo viene. Procuremos buscar a Cristo. Procuremos buscar su santidad, como dice la palabra, con la cual nadie verá al Señor. Sin santidad no podemos ver al Señor, pero nosotros por sí solos no podemos santificarnos. Tenemos que santificarnos por medio de Él, por medio de su palabra. Los procesos no son para dañarnos, los procesos no son para destruirnos, los procesos son para hacernos crecer en Dios. Quizá mi pastor murió en medio de ese proceso, pero dejó una enseñanza, marcó las otras vidas. Y hoy él descansa con el Señor. Porque hay cosas que el Señor las revela, pero hay cosas que no, que nosotros no lo entendemos. Y nuestro trabajo no es entender a Dios. Nuestro trabajo es obedecer a Dios. Entonces, ¿qué está haciendo el proceso en tu vida? Que esta palabra ustedes puedan atesorarla hoy. Y no solamente hoy, porque todos los días vivimos pruebas y procesos. Permitamos que los procesos nos acerquen a Dios y que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Y que el Señor, cuando hable de nosotros, diga, ese es mi hijo, mi hija amada, que yo le he probado y le he encontrado. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga a los que están conectados a cada uno. Como les dije al principio, somos un ministerio de oración que estamos a sus órdenes. Pueden llamarnos, nosotros oramos por las necesidades de los demás. Hemos visto la gloria de Dios manifestarse grandemente en nuestro ministerio. Trabajamos con retiros de mujeres, que ya luego le daremos información. Tenemos uno programado también. Pero hoy no vine a hablar de eso. Hoy yo quiero orar por esta iglesia, así como el Señor me mostraba cuando entré a este lugar. Sentí una presencia maravillosa en este lugar, pero también pude sentir corazones entristecidos.
sentí lo que el Señor va a hacer aquí, porque no es lo que ustedes están mirando hoy. Amén. Es lo que va a haber en el futuro. Y es lo que le decía a los pastores, porque son ambos. No se preocupen por tener mucho, preocupense por tener buenos, de calidad. Procuren que la palabra que ustedes den marque a los demás. Y que sea el Señor a través de ustedes, no su conocimiento humano. Ni conocimiento ni siquiera porque sé o no sé más de la Biblia, sino lo que el Señor realmente ponga. Gloria a Dios. Si me pueden poner una adoración de fondo para orar. Quiero que las mujeres, por favor, no sé si